tanto factor de dilución para la muestra de problema originalmente propuesto y el factor de dilución experimental. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes diluyeron una vez que hicieron el práctico lo que tenían originalmente de Sprite, que ya estaba diluido anteriormente, ¿ya? Entonces, hay una salvedad acá. La Sprite 0 no está diluida. No está diluida. Pero la Sprite normal está diluida. ¿Cuántas veces? 500. Entonces, ¿cómo se expresa eso? Así. Originalmente esa fue la grabación. El factor de dilución de 2 microlitros de Sprite en 1000 microlitros, en realidad puede ser 2 ml en un litro de Sprite de eso, queda diluido 500 veces. Ese número, el 500, es el factor de dilución y directamente se intercambia por ese valor que aparece acá. Entonces la expresión se va a multiplicar por 500 y luego se multiplica por el factor de dilución que ustedes tienen experimental, que es 5. Porque el volumen final que tienen es 500 de esto, que lo volvieron a diluir en 2.5 ml, lo cual es un quinto del total del volumen de la reacción. Entonces, en esencia, estos dos factores de dilución se multiplican y dan un valor de factor de dilución final. Si yo siguiera diluyendo esto y lo hiciera seriadamente, eso implica de que los factores de dilución se van a ir multiplicando y van a ir creciendo a la razón del tiempo y uno puede diluir una cuestión infinitamente. Como por ejemplo, el oscilocosilo. No sé si lo conocen. ¿Ya? El oscilocosilo es una preparación hepática a partir de extractos de hígado de pato. Se supone que la dilución 200.000 veces termina siendo así. Chicos, miren acá. El kit de ensayo trae estos dos frascos. Esta es la glucosa estándar, que hay que agregar 20 microlitros. Entonces, terminando el cálculo, significa que, le va a dar un ejemplo, es esta cantidad de veces que se puede seguir dividiendo una solución y finalmente la concentración va a estar dada por el factor de dilución. ¿Cuántas veces se dividió originalmente lo que uno tiene en la muestra? ¿Ya? Si uno saca el valor del factor de dilución, lo que tiene es la concentración finalmente de la solución en esencia. Pero esto es de la concentración original que había, por ejemplo, en una botella de 500 ml de Sprite, o Sprite normal, Sprite. ¿Ya? Entonces, si ustedes reemplazan los valores de absorbancia que obtuvieron, por ejemplo, de la muestra problema versus el estándar, en la mayoría de los casos ustedes van a observar que tienen absorbancias que van en un orden menor de tamaño de absorbancia, menor valor de absorbancia para la muestra estándar, la muestra problema de azúcar, glucosa, versus la muestra problema de Sprite azucarada. Van a encontrar que esta razón, este cociente que tienen acá, es un valor sin dimensiones. El factor de dilución también es un valor sin dimensiones, más no el valor final. Este tiene que estar expresado en las concentraciones originalmente descritas, ¿ya? Que originalmente corresponden a cuál era la forma en que estaba expresada la concentración del estándar. Anótenlo en alguna parte para que no se les olvide, porque si ponen miligramos por litro o gramos por litro, no va a ser nunca lo mismo que miligramos por decilitro. Por ende van a tener dentro del informe la parte donde ponen las dimensiones que no está completo. ¿Ya? ¿Estamos claros? Entonces no se les vaya a olvidar que a pesar de que la absorbancia no tiene dimensión y los factores de dilución no tienen dimensión, esto sí tiene dimensión. ¿Ya? Tienen que ponerlo en base a cuál era la expresión que había originalmente en la concentración del estándar de glucosa y que también aparece en los carbohidratos totales que hay en su solución. ¿Ya? Eso por cuanto al reactivo de Dubois y el reactivo Cot. Ahora para el método bioquímico es lo mismo, pero ustedes no vuelven a diluir. Trabajan con ese factor de dilución experimental. ¿Ya? Porque ahora lo están trabajando con el estándar, perdón, con la muestra problema de Sprite que está diluida 1 en 500. Están trabajando con Sprite desgasificada directamente, está concentrada entre comillas. Pero como trabajamos con volúmenes pequeños y este método es mucho más sensible, porque estamos utilizando reacciones enzimáticas que trabajan en una escala mucho menor de concentración, somos capaces de definir la concentración a partir solamente del factor de dilución experimental.
¿En cuánto consiste el factor de disminución experimental? Es aproximadamente 101 veces. ¿Ya? Porque tenemos 20 microlitros de cada una de las condiciones diluida en un volumen final de 2020, que es de 2000 más el 20. ¿Ya? Entonces, si esto fuera 20 en, por ejemplo, si esto fuera 20 en 190, en 1980, para dar un volumen final de 200, sería aproximadamente 100, pero en este caso tenemos un poco más, está un poco más diluido. ¿Ya? Eso, entonces, es importante notar acá que esto es lo que necesitan ustedes para poder hacer la estimación, y nuevamente va a pasar exactamente lo mismo que en el caso anterior. No hay dimensiones. Observancia muestra, observancia estándar. El cociente multiplicado por este 101 que corresponde al factor de inducción experimental dentro de la parte de experimentación bioquímica. Silencio, por favor, que estoy dando una explicación. Pero esto nuevamente tiene dimensiones, y eso viene de en cuánto está expresado el estándar. El estándar no es el mismo estándar, como bien decía la profesora, que el estándar que utilizamos en la parte del método químico de determinación. Como es la parte del método químico, ustedes van, se acercan, revisan, y si coincide con el otro, perfecto. Si no coincide, tienen que también anotarlo, tener ojo con eso, porque esas dimensiones son las que van a tener que utilizar acá. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí. Súper. Finalmente tienen una concentración de glucosa. ¿Por qué tienen una concentración de glucosa? ¿Qué fue lo que determinamos anteriormente? Método bioquímico para determinar concentración de glucosa. Método químico para concentración de carbohidratos totales, porque este no es capaz de discriminar, reacciona, como bien me dijo la profesora, con una parte de la estructura química del azúcar. No es capaz de discriminar qué azúcar es cuál, y él tiene algunas limitantes para poder hacer el procedimiento. Pero como son carbohidratos totales, no tenemos una forma de determinar directamente la glucosa, para eso utilizamos reactivos que son específicos de la glucosa, que reaccionan específicamente con la glucosa porque son enzimas que tienen una selectividad específica con la glucosa. Entonces dejan afuera fructosa, sacarosa, todo tipo de moléculas que no sean glucosa libre o puedan reaccionar con esta, y por ende, posteriormente, vamos a tener un cociente. Dado que estamos probando directamente sobre la misma muestra originalmente, que es Sprite normal versus Sprite 0, en el Sprite normal tenemos determinado ya la concentración total de azúcares y la concentración total de glucosa dentro de ese universo de azúcar que ustedes determinaron a partir de su método químico. Por ende, el cociente es simple. ¿Cuál es la concentración de glucosa dentro de los carbohidratos? Ese cociente multiplicado por 100 les va a dar un porcentaje. Y eso finalmente es lo que ustedes tienen que determinar. Entonces, ¿eso es real o no es real? Es un valor empírico, ¿cierto?, que ustedes determinan en el laboratorio. Los fabricantes tienen su propio valor, porque hacen procesos de estandarización y hacen procesos de revisión de la calidad del producto cuando lo comercializan. Tienen una ficha técnica, que en este caso es la ficha de información nutricional. Entonces, ustedes, como saben, y lo pueden encontrar fácilmente, esta ficha de información nutricional de la Sprite, pueden hacer la comparación de lo que ustedes determinaron de glucosa versus lo que aparece en ese caso, ¿ya? Entonces, eso nos lleva a esto, el informe. Título del informe. Bueno, recordarles nuevamente que esta es la mitad de un práctico, por ende ya no son 60 puntos, ahora vuelven a ser 30 puntos totales, 9 del control, 21 del informe. El puntaje se ve significativamente disminuido dentro de este informe, pero se suma al puntaje del control que viene, del informe que viene en el práctico siguiente, que es el teórico, ¿ya? Entonces, título. ¿Cuál es el título del práctico? ¿Cuáles son las preguntas claves que siempre les menciono? ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Por qué o para qué? Entonces, ustedes ponen todo eso y están en otro lado. Sería como... Cálculo de resultados. Datos. Muchos me preguntaron qué significaba esto. Lambda es la longitud de onda. La longitud de onda en la cual ustedes miden la observancia, y luego estos valores de acá
ya no son a qué unidad medí, o sea, a qué longitud donde medí la observancia, sino qué observancia obtuvieron. Estos son los valores que determinaron a partir de la lectura con el espectrofotómetro. Cuando pasaron con las cubetas, yo les fui dando los valores. Eso es lo que tienen acá. Pero el de arriba es el primero es la longitud de onda en la que se mide. ¿Sí? ¿Cuál es el lambda del fenol sulfúrico? Está en la ley. Porque es el fenol sulfúrico. Dice, este es el método del CUA. ¿Ya? Es, por ende, la parte química. Luego, exactamente lo mismo que le acabo de mostrar. No olvidar las unidades. Tiene 4 puntos. Se pueden imaginar que la reducción de puntaje es no colocó bien el cociente, no determinó bien los factores de diluciones, no puso las unidades. ¿Ya? Tengan precaución con eso. Entonces, a partir de esto, como tienen dos muestras problemas, sprite normal, sprite 0, ¿cuál es la concentración de carbohidratos totales? Incluir el número con sus unidades acá, en esta tabla. Porque después de esta tabla lo van a sacar para el porcentaje de glucosa. A continuación viene el método de la glucosa oxidasa, el método bioquímico. Lambda de glucosa oxidasa, porque es distinto del otro. Aparece también en la guía, la longitud de onda a la cual mide la absorbancia de este método enzimático para determinar concentración de glucosa. Valores, absorbancia del estándar de glucosa que ustedes incluyeron en el kit, que son 20 mililitros. Absorbancia de la bebida normal y la bebida cero. Calcular solo bebida normal y completar la tabla a continuación. Esto significa que a partir de la normal, igual que en el caso anterior, ustedes hacen una expresión del cálculo, no me pongan solamente el valor, tienen que expresar el cálculo, cómo lo hicieron, como lo hemos hecho también en otros prácticos anteriormente. Y finalmente, la tabla con la concentración de glucosa para cada uno de los dos casos. Luego, el porcentaje de glucosa, expresión del porcentaje de glucosa de, nuevamente lo hicimos todo con la muestra problema de la teoría normal, aquí también expresaba el cálculo, la tabla para los dos casos y finalmente discusión, le caen 10 puntos. Todo el grueso del informe va en la parte de la discusión de resultados. Y son dos preguntas. La primera, nuevamente les pedimos que hagan la separación del ítem, pregunta A, ¿cierto? Respuesta A, pregunta B, respuesta B. Compare los métodos evaluados para determinar carbohidratos en una muestra. ¿Cuáles son sus ventajas, sus desventajas, sus problemáticas particulares que ustedes tuvieron durante la realización de este procedimiento? La sensibilidad, la selectividad para poder determinar si es azúcar total o azúcar específica. Pueden incluir lo que se les ocurra, costo, tiempo, etc. ¿Ya? Pero tienen que comparar los dos métodos. Se pueden ayudar también con lo que aparezca en la literatura y lo que aparezca con respecto a estos dos métodos de determinación. Esos deberían ser 5 puntos. Los otros 5 puntos valen: compare y discuta sobre los resultados obtenidos de carbohidratos totales entre sí con los valores informados de las bebidas analizadas y de glucosa entre los dos tipos de bebida. Compare significa tomo el valor del data sheet, en este caso de la información nutricional de cada una de las bebidas, tomo el valor que ustedes obtienen del porcentaje de azúcar, lo comparo. Si no está expresado en porcentaje, si está expresado en gramos, ustedes buscan la forma de hacer la conversión a porcentaje. Tienen algunas pistas. Las concentraciones con las cuales están operando están en miligramos por decilitro. Vean qué aparece en la botella. Si la botella dice gramos y el volumen son 500 ml, convierte los ml en decilitros, convierte los gramos en miligramos y pueden hacer la comparación. Luego pueden sacar un porcentaje dentro de los carbohidratos totales, que también aparecen en la información nutricional. ¿Ya? Entonces, toda la información está ahí. Si ustedes no sienten que están capacitados para poder llegar y colocarlo directamente, entonces tienen que hacer la conversión de las unidades y sacar un porcentaje. Cuando tengan los valores que sean homologables y comparables, hacen la comparación. Pueden dibujar una tabla, pueden discutir, conversar, o sea, discutirlo dentro de la descripción. Y luego la parte de la discusión viene: ¿por qué ustedes creen que ese resultado se parece o no se parece al dato crudo que está en esta información nutricional? Y nuevamente vuelven al punto anterior y pueden hablar acerca de la metodología de determinación y cuáles son las limitaciones que ustedes tuvieron durante el procedimiento,
qué tipo de interferentes pueden haber, porque también en la bebida hay otras cosas que pueden estar funcionando. Entonces, eso va todo en el informe y deben ser otras cosas. ¿Ya? De todas formas, al momento de evaluarles el informe debería haber un desglose del puntaje que va a cada uno de los puntos. Por ende, si en algún momento se considera que la segunda pregunta, como tiene más información, debería tener mayor puntaje, va a salir una revisión del informe. Tómenlo los dos con el mismo peso. ¿Ya? Eso sería todo con respecto a la realización del informe.